A vivir que son 2 días, Extremadura. 1:32, seguimos hasta las 2 de la tarde en esta edición de Extremadura, de A Vivir, que son 2 días, en este sábado. Y va a ser una costumbre, queremos indagar, queremos bucear y conocer esas palabras que son santo y seña del extremeño, que son nuestro acervo popular y que en cada rincón de Extremadura se siguen utilizando. Son palabras en desuso o en uso y que tienen su aplicación. Es una sección que vamos a abrir todos los sábados haciendo un guiño al extremeño, porque queremos conocer de dónde vienen e indudablemente en qué momento se encuentran esas palabras. Y pedimos también la colaboración de todos los oyentes de A Vivir. A través de nuestro Twitter o Facebook tan solo nos tiene que dar reseña de esa palabra que se utiliza en tal pueblo, que ha desaparecido o que todavía pues se sigue utilizando, o quizás con algunas desviaciones. Y por eso Juan Antonio Ruiz se encarga de adentrarnos en nuestro diccionario particular de extremeño. Sí, Capi, lo decíamos al principio de este A Vivir Extremadura de sábado, y vamos a estar incidiendo, por decirlo de alguna manera, en la importancia de mantener nuestro dialecto, nuestra lengua, y para ello vamos a contar con Daniel Gordo, que es presidente de la OSCEC, que es el órgano, a ver si lo digo bien, de seguimiento y coordinación del extremeño y la su cultura. Así es, lo he dicho bien, Dani. Así es, buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal? Como decimos, vamos a tratar un poco pues el extremeño y muchas de las palabras que nos llegan a nuestros días, que las utilizamos a diario y que muchos no sabemos que tienen el origen en nuestro dialecto. ¿Cuál es la situación ahora mismo, por poner un poco de orden? ¿Cuál es la situación de nuestro dialecto? Claro, partimos de ahí, ¿no? Has empezado muy bien precisamente diciendo dialecto o lengua, y realmente estamos ahí, ¿no? Es decir, llevamos tantos años, ¿no? Sobre todo ya desde la época de nuestros padres y abuelos, claro, escuchando aquello de que mal habláis, así no se dice, y corrigiéndonos, ¿no? Que al final, bueno, es decir, en el mejor de los casos se llega a pensar que es dialecto cuando no ya directamente mal hablado, ¿no? El caso es que, bueno, en el trabajo que hacemos nosotros en la asociación, ¿no? Si quieres te cuento también, no sé si tenemos tiempo, algo también de la asociación. El trabajo que hemos hecho es conseguir el reconocimiento del Consejo de Europa como lengua minoritaria, ¿no? Es decir, lengua minoritaria, lo que quiere decir es que, lo primero que quiere decir es que es una lengua, ¿ya? Esto es de primero, ¿no? Minoritaria lo que viene a decir es que está amenazada, que tiene pocos hablantes, por la presión, normalmente, en este caso, por ejemplo, por el castellano, ¿no? Es decir, que ha ido comiendo terreno, se ha convertido, digamos, en la lengua culta, o la lengua de escuela, o la lengua habitual. Claro. Y esto ha hecho que se convierta en esta lengua minoritaria. ¿Y cómo nos tenemos que referir a ella? ¿Como extremeño, como castúo también de Luis Chamizo? Claro. ¿Cómo nos tenemos que referir a ella? Claro, precisamente Chamizo, digamos, es como el padre, ¿no? Es como Rosalía de Castro en Galicia, pues viene a ser el similar, ¿no? Propio Chamizo, en su obra, en Viajón de los Castúos, que todos conocemos, ¿no? Sí. Él mismo indica en el libro que castúo es una palabra que ha inventado él para referirse a los labradores, siempre para referirse a la forma de ser de los labradores, ¿no? Que en ningún momento de sus poemas usa la palabra castúo para referirse al habla. El caso es que ha ido cogiendo esa fama o ese significado, ¿no? Y está bien. Pero ni siquiera Chamizo esa palabra la pensó para el habla en sí mismo. Y esa palabra que, por ejemplo, no existe antes de 1921, ¿no? Es cuando se publica este libro. Entonces, el nombre, que desde que se viene estudiando, ¿no? Es decir, filólogos alemanes que estudiaron incluso antes por aquí, en 1913, y de siempre, el Consejo de Europa, por ejemplo, que hemos acabado de comentar, el nombre técnico y oficial, digamos, que le da extremeño, ¿no? O sea, extremeño, dicho en castellano.
Pues desde aquí vamos a poner nuestro granito de arena, gracias a vosotros, a la asociación, al órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura, y vamos a traer cada semana algunas palabras del extremeño y un poco, a ver, también tenemos las redes sociales @SerExtremadura y nuestro Facebook Cadena Ser Extremadura, y cada semana las palabras que tengamos animamos a la gente también a que nos digan por nuestras redes sociales si se utilizan en sus localidades o que nos propongan palabras nuevas también. ¿Cuáles son las que traemos esta semana, Daniel? Mira, tenía preparadas otras, pero bueno, primero quiero daros las gracias, ante todo, ¿no? Sí, por el interés en esta cuestión. Que gracias a ti, es significativo de ver cómo es algo que va ganando interés en Extremadura. Y tengo preparadas 3 palabras, pero hablando del nombre, ¿no? De lo que cuesta a veces pronunciarlo, que son cosas discusiones que tenemos en la asociación, efectivamente, es decir, es un nombre complicado o es el nombre que, como decimos en extremeño, es enreoso. Enreoso. Por ejemplo, ahí tienes una palabra, ¿no? Que es una forma de como decimos nosotros que algo es enrevesado, complicado. Por ejemplo, ahí tendrías una, ¿no? Enreoso. No es una palabra que yo utilice en mi día a día, pero sí que le encuentro el significado. En el momento que lo has dicho sí que le veo el significado y conozco gente, sobre todo ya personas más mayores de mi familia y demás, que sí que la utilizan mucho. Mira, por ejemplo, pitera. Pitera también. Más corriente, ¿no? Sí, pitera sí, pitera la tengo en mi vocabulario de... Claro, estoy hablando en cualquier generación, ¿no? Es decir, bueno, pues esto en castellano realmente significa brecha. Pitera no es una palabra que está en castellano, pero como, es decir, en el momento que nos falta esa percepción de que tenemos una propia lengua, aunque sea minoritaria, pues lo consideras como eso, como palabras, ¿no? Es decir, o como aquí se dice así, o mi pueblo se dice así. Y luego, claro, cuando te pones a trabajar, a investigar la asociación y ves que, bueno, pues estas palabras que os estoy diciendo se dice desde la Vega hasta Jerez de los Caballeros, y se dice desde la Campiña Sur, se dice por toda Extremadura, ¿no? Que muchas veces nos pasa esa percepción, ¿no? De sí, mi pueblo se dice así. Pues claro. No, va bastante más allá, ¿no? Claro, porque también es eso, no en todas las partes de Extremadura se utilizan las mismas palabras, ¿no? Hay algunas que sí que son de zonas concretas y otras que se extienden por toda la región, ¿no? Claro, pero vienen a ser como variantes, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy habitual que siempre es el del morgaño, murgaño, borgaño, burgaño. Es decir, es la misma. Es decir, no es una palabra que está en castellano, pero va variando todas zonas y comarcas, pero está claro que estamos hablando de la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, simplemente la manera en la que tenemos de decirlo. Esto también imagino que tendrá que ver con que no se escribió en ningún lugar, entonces como la transmisión era oral, ¿no? Cada uno la interpretaba de la manera que podía, ¿no? Claro, precisamente ahí está la importancia del hombre que hablábamos antes, ¿no? De Chamizo, que fue la primera persona que, bueno, junto con Gabriel y Galán, también unos años antes, que se tomaron la molestia de decir, oye, quiero escribirlo, quiero que se vea escrito tal y como yo lo estoy escuchando. Y no lo castellanizo, ¿no? Y no lo pongo como se diría en castellano, sino quiero transmitir el habla de estos castúos labradores extremeños, ¿verdad? Sí, claro. Y esa es la parte más importante. De las palabras que nos... Sí, de las palabras que nos has traído hoy, Daniel, en reoso, pues sí que se parece más a las que decías, ¿no? A enrevesado y tal. Podemos imaginarnos la raíz, pero sin embargo, pitera, por lo menos a mí ahora mismo no me resulta parecida a ninguna. ¿De dónde viene esta palabra? Uy, pues esta... Digamos que esta es la... Bueno, ahí, venga, me conozco que me has citado, ¿vale? No, te lo digo porque es verdad, porque en la asociación somos un colectivo, ahora mismo somos 120 socios, digamos que hay gente como, es decir, hay gente que sabe mucho más, que sabe la etimología de latín y de dónde viene la raíz de las palabras y demás, pero por ejemplo, te digo, les da como a lo mejor más reparo no, yo no entrevista, ¿no? Yo a veces no sé qué decir, ¿no? Entonces, sí. Digamos que hacemos a veces la labor de unos y de otros, ¿no? Claro, y entonces mira, por ejemplo, otra palabra que tengo, ¿vale? Por ejemplo, esta también es muy parecida al castellano, pero es una forma muy distinta de decirlo, que es resbaloso. ¿Resbaloso? Claro, pues esto en castellano es resbaladizo. Claro. Sin embargo, sin darnos cuenta, decir, ahora sí, ¿no? Si nos estáis escuchando, decir, ¿cuántas veces realmente habéis dicho resbaladizo? Parece que dicen, no, pues es que no pega, ¿no? O sea, claro, esto es resbaloso, ¿no? O resbaloso. Claro, estamos sonando una F, ¿no?
Estamos tan acostumbrados a utilizar esos términos que incluso a lo mejor nos puede dar reparo utilizar el término castellano y no somos conscientes de lo que estamos utilizando es el extremeño, ¿no? Claro, eso es. Entonces, el coger conciencia, pues bueno, sí, efectivamente, es decir, estos espacios o estas oportunidades que van saliendo sirven sobre todo, en primer lugar, que es lo que hacemos muchas veces en charlas que damos por los pueblos, ¿no? Son más bien de tomar conciencia de esto, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué hablamos así, no? Que quizás es lo que ha faltado muchas veces en las escuelas, ¿no? Claro. De en vez de decirle a un niño cuando pone, no, no me ha vagado, ¿no? Si no me vaga, ¿no? Es muy corriente que lo entiendes, no sé si tú lo entiendes, no me vaga. Sí. También lo utilizo claro, en mi día a día. Claro. Efectivamente, esto ya no es una palabra, esto ya es una construcción sintáctica del extremeño, ¿no? Es decir, ya no va más allá de una palabra solo, sino que en castellano sería no me da tiempo, ¿no? O claro. No me ha vagado, no me ha dado tiempo. Entonces, es decir, esto en la escuela nos ha hecho decirle si un alumno dice esta frase, pues en vez de decirle qué mal hablas o es decir, a veces tomamos la molestia de decirle, mira, en castellano, aquí en clase tienes que escribir no me da tiempo. Pero si hablas así, si dices así, no está mal dicho. Es como se dice en tu pueblo, es como lo habláis en vuestra familia, claro. Y no pasa nada, ¿no? Explicar un poco por qué y por qué. Claro, que no es hablar mal, es simplemente pues utilizar claro. Expresiones del extremeño y claro. Que están en nuestra cultura y en nuestras raíces, que no es malo, es lo que dicen, ¿no? A lo mejor muchos padres queriendo, con buenas intenciones, ¿no? A lo mejor a sus hijos y tal, le quitan expresiones que al final son nuestras, son nuestras raíces, ¿no? Claro, pero sí es verdad que te dicen, ¿no? Es que cuanto mejor hables, mejor te va a ir en la vida, ¿no? Y más oportunidades vas a tener. Y, claro. y miramos como hacia afuera, como el progreso y percibimos muchas veces, no ya solo el habla, sino en general, ¿no? Es decir, lo extremeño, lo rural, lo empezamos a percibir como algo atrasado, como algo que no te va a dar de comer, entonces empezamos a buscarlo en otro sitio, ¿no? Claro. Y eso creo que al final... No sé cómo lo veis vosotros, como en la introducción que has hecho, ¿no? Pero es eso, es decir, al final eso es lo que has perjudicado, claro. En vez de ayudarnos. Pues Daniel Gordo, presidente de la OSTEC, del órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y la socultura. Muchas gracias por estar con nosotros, por traernos estas palabras. Recordamos otra vez a nuestros oyentes que en nuestras redes sociales pueden decirnos si utilizan estas palabras que has traído hoy, nos pueden dar ideas para próximas semanas, porque te vamos a tener aquí con nosotros cada semana trayéndonos palabras nuevas de nuestro lenguaje, del extremeño. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. A vivir que son 2 días, Extremadura.